Hola a todos. Generalmente siempre estoy haciendo videos de filosofía y espiritualidad, pero hoy será un poquito diferente ya que hablaré sobre los espíritus. Y bien, no he terminado de leer todavía el libro La vida sempiterna, tomo 1, pero aún así es inevitable las ganas que tengo de compartir muchas cosas que he aprendido de este libro. Entre todas las cosas, el libro nos muestra y nos cuenta las experiencias de muchas personas que han dejado de vivir, digamos, por incluso algunas horas, entre muchas otras cosas que van de la mano con las escrituras judeocristianas como la Biblia, por ejemplo, también. Da muchos ejemplos de personas que han muerto y han vuelto a la vida, como por ejemplo Lázaro, que está registrado en el Nuevo Testamento, y otras experiencias bíblicas de comunicación con espíritus, como el caso de Samuel también del Antiguo Testamento y otras muchas más historias que podemos encontrar en las escrituras. O sea que no es simplemente un libro basado en experiencias de personas que no conocen del tema, sino que está muy bien relacionado con el tema de Dios y las escrituras también. Bien, el libro comienza contando algunas experiencias, como dije anteriormente, de personas que han muerto por minutos, incluso algunos casi una hora, y cuentan cómo se sentían en ese lado espiritual, ¿no? Cuentan cómo incluso lo típico que podemos escuchar de experiencias cercanas a la muerte, de personas que dejan su cuerpo, cómo se sienten, qué es lo que ven, qué es lo que comienzan a percibir en ese otro plano. Porque eso es muy importante. Ellos cuentan que rápidamente pasan a otro plano, y quizá más adelante voy a dar un poco más de detalles sobre este lugar. Algo que se resalta mucho es que se destaca sobremanera es que estas personas se sentían más vivas que nunca. Y es un poco contradictorio a lo que muchas sectas o religiones judeocristianas enseñan, ¿no?, de la muerte, que piensan que uno duerme y que no existe cuando muere hasta la resurrección, lo cual es una mala interpretación de la Biblia, ¿no? Vamos, que hasta Platón entendía que el espíritu o el alma era eterna, ¿no? ¿Cómo va a morir al igual que el cuerpo? No tiene sentido. Entonces se deja bien claro que lo que muere es el cuerpo físico, el cuerpo es lo que queda sepultado aquí, y nosotros, o sea, nuestros espíritus, o sea, nuestro verdadero yo, digamos, va a ese otro lugar, al mundo de los espíritus, y allá se cuenta que se puede vincular con otros espíritus de una manera tan natural como nos vinculamos con las personas aquí en la mortalidad. Partamos de la base entonces de que los espíritus son inmortales y eternos, hijos de un Dios y de su esposa, por lo cual nosotros tenemos el mismo potencial divino que ellos. Si ellos son inmortales, por ende nosotros heredamos la inmortalidad como seres espirituales también, y nuestro espíritu no deja de existir. O sea, la muerte afecta solo al físico. Es por eso que se llama la muerte física, ¿no? Y es algo temporal también, que quizá si me da el tiempo voy a explicar por qué es algo temporal y no es algo eterno. Como dijo el apóstol Pablo, sosteniendo lo que dije anteriormente, de que nosotros somos hijos literales de Dios, de dioses, ¿no?, de tanto de un Padre Celestial como de una Madre Celestial, el apóstol Pablo lo dijo, linaje divino somos, ¿no? Entonces ahí hay una referencia bíblica de que no somos simplemente creaciones como lo es un objeto, sino que somos hijos de un Dios y de su esposa. Literalmente somos hijos de ellos, como somos en el cuerpo hijos de nuestros padres. Y así como de nuestros padres heredamos cosas físicas, de nuestros padres espirituales heredamos todos los dones espirituales que un hijo espiritual de Dios tiene, al igual que los ángeles, por ejemplo, y nuestros espíritus pueden hacer cosas increíbles. Bien, entonces tanto los testimonios de estas personas que son recopiladas en este libro como los testimonios de profetas bíblicos, por ejemplo como Enoc y Moisés, que nos cuentan que han tenido visiones increíbles de su parte espiritual. O sea, ellos habían salido de sus cuerpos físicos porque Dios se lo permitió para poder ver los mundos espirituales y muchas cosas que con los ojos naturales no hubieran podido entender ni comprender, y nos dejan en claro que los espíritus tienen más habilidades que nuestros cuerpos mortales físicos, los cuales están sujetos a los 5 sentidos, y eso es algo que quería destacar. Es muy importante destacar esto para nuestra vida cotidiana, porque nuestro cuerpo está diseñado por o sea, se puede decir así, obviamente, está diseñado para que nosotros nos enfoquemos en el aquí y ahora, y es por eso que no tenemos tantas habilidades. Nosotros podemos escuchar y ver en una dirección, no podemos escuchar y hablar con muchas personas a la vez, no podemos entender varios acontecimientos al mismo tiempo, sino que tenemos que enfocarnos, prestar nuestra atención. Incluso cuando estudiamos un tema podemos ver que es así, no podemos estar leyendo y escuchando
música a todo volumen y viendo la televisión y hablando con una persona a la vez, porque no nos queda nada de la información. Ahora bien, parece que con los espíritus es distinto. Ellos pueden enfocarse en varias cosas a la vez y es, como dije anteriormente, una habilidad heredada de Dios, ¿no? Porque Él es omnisciente y omnipotente, y como progenie divina que somos espiritualmente, heredamos esas cosas también de manera espiritual. Para comenzar, entonces, los espíritus sienten una gran libertad al moverse, tienen una habilidad de desplazamiento superior a la nuestra. Dice en el libro que las personas simplemente con enfocar su cabeza, digamos, hacia una dirección ya pueden moverse con total normalidad y libertad, no tienen que usar sus piernas para caminar, no hay tropiezo, no hay demora, no existe todo esto retraso que nosotros tenemos aquí en la mortalidad. Bueno, también dicen que pueden moverse a la velocidad de la luz o a la velocidad del pensamiento, que pensando en cualquier lugar del mundo podés estar ahí en segundos simplemente o menos. Dan a entender que se sienten más vivos que nunca, como dije anteriormente, y tienen una completa percepción de la realidad, mucho mayor de la que nosotros podemos comprender aquí. Bueno, no hay límites de tiempo y espacio tampoco. No están sujetos a la ley de la gravedad, por ejemplo, y otras leyes físicas que nosotros estamos sujetos mientras estamos en la mortalidad. Algo importante que quiero destacar es que ellos se perciben como espíritus de hombres y mujeres. Nada de luces o energías, como se enseña muchas veces, que el espíritu es simplemente una energía o conjuntos de energías que no hablan, que no piensan, que simplemente hacen funcionar un cuerpo mortal. No, nada que ver, sino que como somos aquí en la mortalidad, también lo somos en el espíritu, somos a semejanza de nuestro cuerpo físico a una forma perfecta, ¿no? Entonces ellos pueden hablar, entre ellos se comunican, la sociedad se mantiene de la misma manera casi que se mantiene aquí en la tierra. Los espíritus están compuestos entonces por materia, no son algo inmaterial, no existe materia inmaterial, sino que son de una materia refinada y pura que nuestros sentidos no están preparados entonces para poder percibir, a no ser que se nos permita hacerlo. El libro cita a varios pensadores y profetas como Brigham Young, por ejemplo, el cual dijo que el mundo de los espíritus está aquí en este mismo mundo, no precisamos ir a la galaxia Andrómeda o al Sol o a las estrellas, sino que cuando morimos el mundo de los espíritus coexiste con este mundo, ¿no? Vive en esta misma esfera física, digamos, solo que digamos en otra dimensión, separados por un velo, ¿no? Este velo es lo que no permite que nosotros podamos ver hacia ese mundo y percibir las cosas que los espíritus perciben y que obviamente vamos a percibir al morir. Todo indica, según mi punto de vista, que parte de este velo son nuestros 5 sentidos, o sea, lo que tenemos en el cuerpo, lo cual nos impide poder enfocarnos en esa otra realidad para que obviamente podamos vivir esta primeramente, porque el presente es lo más importante. Después tendremos otras experiencias por vivir, pero como dije anteriormente, es por algo que nuestro cuerpo no percibe todas las cosas y nos podemos enfocar en algún tipo de información simplemente que nos sirva para el hoy, ¿no? Por eso no podemos ver para el pasado, para el futuro, no podemos comprender muchísimas cosas, podemos estar en un lugar a la misma vez y no en varios lugares a la vez, ¿no? Entonces eso tiene un propósito también, que los espíritus parece ser que cuando logran un estado mayor digamos en cuanto a sus obras, o sea, han sido buenas personas y se han esforzado más y se les permite ir un poco más arriba, ellos no necesitan esto de tiempo y espacio, pueden como quien dice viajar en el tiempo o poder ir al futuro, al pasado, ver lo que está pasando, y es como lo hicieron muchas personas aún en la vida, ¿no? Como Juan el Revelador en el libro de Apocalipsis, que revela cosas futuras, por ejemplo. Todo esto tiene esa explicación también, ¿no? Bueno, se deja entender también que el mundo probatorio, o sea, el mundo en el cual nosotros tenemos que andar por la fe y no por el conocimiento, es aquí en la tierra únicamente, porque los espíritus, al saber que están muertos, obviamente que entienden que existe Dios, que existe el más allá, un mundo de cosas que para nosotros es totalmente extraña hoy en día, para ellos es lo natural. Entonces la prueba por fe termina en este tiempo, ¿no? Por eso siempre en la Biblia, por ejemplo, dice que es importante arrepentirse y cambiar mientras estamos aquí y no esperar a después, porque la prueba es ahora. Después no te van a probar la fe porque ya vas a saber que hay vida después de la muerte y vas a saber que por ende existe Dios. Entonces ya como que no tenés esa prueba, ¿no? Que superar, porque es conocimiento y dejó de ser fe. Obviamente que ellos ya pueden ver otros seres, ¿no? Que para nosotros son cosas muy raras ahora. Poder ver a Dios, por ejemplo, es muy raro.
Si bien hay personas que lo han visto, en las escrituras hay muchos ejemplos. En el mundo de los espíritus es prácticamente natural poder vincularse con la deidad, si son merecedores de eso, ¿no? Porque obviamente nadie es obligado a nada. Los espíritus que deciden vivir lejos de Dios viven en una especie de prisión espiritual totalmente metafórica. La prisión espiritual es simplemente una condición mental, ¿no? En donde esos espíritus se sienten tristes, se sienten mal por las cosas malas que han hecho, y al verse envueltos en esa realidad espiritual que existe después de la muerte, se dan cuenta que estuvieron mal mientras estuvieron en la vida. Entonces eso le trae mucho remordimiento, y eso es el infierno. El infierno como fuego de azufre, llamas y torturas por parte de demonios no existe. Eso es simplemente doctrina sectaria. A su vez, el paraíso es también una condición mental en donde los espíritus saben que superaron las pruebas que tenían que haber superado, valga la redundancia, en la tierra. Entonces eso le trae mucha felicidad, ¿no? Y poder seguir progresando en esas esferas y aprendiendo y vinculándose con personas y profetas de la antigüedad y personas buenas que te incentivan y que te ayudan a mejorar siempre. De eso se trata el espíritu, estar con personas que, digamos, tiren para el mismo lado, ¿no? Y bueno, entonces en ese periodo, en el mundo de los espíritus, que repasemos, entonces es un mundo que está aquí, en este mundo que coexiste con nuestro planeta. De hecho, hay muchas teorías que dicen que es el espíritu del planeta Tierra, porque recordemos que todo fue creado primero de materia espiritual y después fue revestido de esta materia física y temporal. Entonces, por ende, el planeta Tierra tiene un espíritu también, como lo da a entender en el libro de la perla de gran precio, el libro de Moisés, cuando Enoc dice que escuchó a la tierra quejarse por las malas obras de la humanidad. La tierra es un ser vivo que razona, que piensa también, no es simplemente un conjunto de sistemas como si fuera una fábrica, sino que es un ser que piensa, tiene su espíritu, y ese mundo espiritual es la tierra en su estado puro, como fue al comienzo de la creación, como era en el tiempo del jardín de Edén. Es una tierra preciosa, ¿no? Que voy a pasar a describir ahora, a contar un poco, que las personas que tuvieron la oportunidad de ir ahí dicen que la expansión es mucho mayor, o sea, parece un mundo mucho más grande que el nuestro. Los colores son diferentes, se vive con mayor intensidad todo. Bueno, ya dije las habilidades físicas que tienen los espíritus, de moverse con el pensamiento, de ver a miles de kilómetros de distancia sin ningún problema, de percibir incluso sensaciones o sentimientos. Es un mundo realmente mágico para nosotros, que quizá parece algo inventado, ¿no? Porque no es algo que conocemos, no es algo que recordamos, porque estamos envueltos en este velo, ¿no? Mientras estamos en la tierra. Y bueno, entonces estamos en este estado muertos en el mundo de los espíritus hasta el tiempo de nuestra resurrección, porque recordemos que Jesucristo resucitó por todo el género humano. Entonces todo el género humano un día va a resucitar, y algunos van a resucitar para mayor felicidad y otros para menor felicidad, ¿no? Como se sabe, de acuerdo a lo que hagamos, lo que hayamos hecho y lo que nos hayamos preparado también. Entonces, en el mundo de los espíritus también es un tiempo de preparación para la resurrección, en donde deberíamos purificarnos de las cosas de la vida. Muchos profetas han enseñado que en el mundo de los espíritus, Jesucristo, cuando estuvo muerto esos 3 días, fue al mundo de los espíritus, y allí lo que hizo fue armar, digamos, personas o misioneros, se pueden decir, para que enseñen a los espíritus que estaban en prisión, como dijo Pedro en la Biblia, aquellos que aún habían sido rebeldes en la época de Noé. Entonces es ahí donde se organizó personas que habían cumplido con sus propósitos y habían podido ser de influencia a los espíritus que estaban en un nivel más bajo, ¿no? ¿Y qué les enseñan ahí? Obviamente que al morir uno ya sabe la verdad, como dije anteriormente, uno puede recordar su preexistencia, sabe que Jesucristo es el Salvador. Entonces, ¿qué tenés que aprender? Bueno, a lidiar y a mejorar, mejor dicho, a mejorar aquellos hábitos que traes de la tierra, aquellas malas inclinaciones, porque uno cuando muere sigue siendo la misma persona, más allá de que descubra otra realidad totalmente diferente. Tus inclinaciones van a ser las mismas, tus deseos también, tus pensamientos, tu forma de ser, sos igual que cuando estabas en la tierra. Entonces estas personas o estos espíritus te ayudarían a mejorar para que puedas ir creciendo, ¿no? Eso es esa es la obra misional en el mundo de los espíritus, y ayudarte a recibir convenios también elevados. Bueno, algo que voy a tocar nuevamente es que dicen varias experiencias, la mayoría de las experiencias que están en el libro,
Bueno, como dije anteriormente, que las personas tienen una visión mucho más amplia de todo, una percepción mayor de la realidad, se mueven a la velocidad de la luz. Y bueno, y hay algo que yo no entendí mucho que está en el libro, que dice que a los espíritus, cuando mueren, se les permite estar un tiempo aquí para que puedan ver el lugar en donde se sepultó su cuerpo, porque necesitan esa información para la resurrección. Según mi punto de vista, esto es un poco contradictorio. Más allá de que esté aquí, no nos olvidemos que quizá es la manera en la que las personas entendieron el mensaje que se les dio y así lo comunican, pero no quiere decir que sea así al 100%, porque esto no es algo canónico, no es algo que las iglesias lo usen, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo lo use, sino que son simplemente experiencias, ¿no? Y bueno, y a mí me parece un poco contradictorio el hecho de que uno tenga que saber dónde está su cuerpo para resucitar, porque Dios ya sabe todas las cosas. Y otra cosa también es que hay personas que, o sea, el cuerpo no, incinerado el cuerpo y estirado por cualquier lado las cenizas, entonces ¿dónde va a ir a resucitar esa persona que el cuerpo está disperso por todo el agua o el mar o donde sea, ¿no? Entonces es como que no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido cuando hay una sepultura normal en un cementerio, por ejemplo, pero no es el caso de todos. Entonces no creo que no saber en dónde está tu cuerpo sea un impedimento para la resurrección. Bueno, destacar mucho también los colores que hay una tonalidad naranja, rosa, lavanda, muchos colores que aquí no percibimos. Aquí por lo general vemos más el verde. Bueno, eso es un mundo que tiene una variedad de colores, que está todo es muy armonioso todo. Los sonidos, los lugares, incluso son lugares muy grandes, como dije, parece que es un mundo más grande en cuanto a tamaño, que las personas dicen caminar por mucho tiempo hasta encontrarse con otras personas, o hay grupos pequeños de personas por todos lados, de tan grande que es el mundo, ¿no? Que parece ser que la Tierra en su comienzo fue mayor, fue más grande en cuanto a tamaño, y después comenzó por diferentes cataclismos y todo a reducir su tamaño físico, pero en el mundo espiritual todavía conserva su estado original. Bueno, también explican mucho que son recibidos por familiares, ¿no? De aquellas personas que han muerto antes, para que uno pueda sentirse más tranquilo al reconocer y al saber que ha muerto. El libro también resalta el hecho de que nosotros todos tenemos un tiempo señalado para vivir, que incluso está en la Biblia, ¿no? Que dice que hay tiempo para todo, para vivir, para morir, etc. Pero que muchas veces Dios puede aplazar o acortar ese tiempo de acuerdo a su voluntad y a lo que Él necesite para con nosotros. Si nosotros somos capaces y podemos cumplir nuestro propósito aquí, el cual es el mismo propósito para todos, ¿no? Porque hay filosofías por ahí enseñando que cada uno tiene un propósito, el mío es cantar, el tuyo es ser futbolista, el de fulano es ser dibujante, no. Esos propósitos no cuentan para la eternidad, son simplemente distracciones y empleos que uno puede tener en la mortalidad, en la vida, pero no tiene nada que ver con nuestro propósito divino. El propósito es uno para todos y es que podamos llegar a la presencia de Dios y ser como Él es. Ese es el propósito. Entonces todas aquellas personas que van cumpliendo y llegando a ese propósito, cuando se van obviamente van a estar muy bien, ¿no? Al momento de la muerte. Hay otras personas que no llegan a cumplirlo, pero que igual, como dije anteriormente, se les da la oportunidad una vez muertos allá para que puedan seguir aprendiendo. También se habla de las muertes prematuras, los niños y los que mueren antes de nacer. Se dice que obviamente eran espíritus antes de nacer muy elevados y que simplemente no necesitaban pasar por todas estas experiencias por las cuales estamos pasando nosotros. Entonces pudieron venir para tener un cuerpo simplemente el cual se va a desarrollar después en su resurrección y más nada, ¿no? Entonces ellos no necesitan vivir todas estas experiencias y es por eso que mueren de niños, y obviamente que no necesitan de un bautismo o de ninguna ordenanza para salvarse, ¿no? Como muchos enseñan, son espíritus puros e inocentes y por eso Dios se los lleva antes de tiempo, o como nosotros creemos antes de tiempo, quizá era su tiempo. Algo que destaca también es que los espíritus son hombres y mujeres y no hay niños. Una de las experiencias cuenta que había una niña que había muerto en un accidente y que cuando la vio en el mundo de los espíritus con su familia la reconoció, pero era una mujer y obviamente con toda la inteligencia de una persona adulta. Sin embargo reconoció que era esa niña que había muerto, ¿no? Los espíritus entonces somos todos adultos. La condición de niño o de anciano es simplemente una condición mortal, física y temporal. Bueno, estas son algunas de las cosas que pude resaltar, que me acuerdo, digamos, de este libro, de La vida sempiterna, tomo 1.
Si te gustaría saber un poco más, me podés escribir en los comentarios y te puedo enviar el PDF, obviamente. Perdón, el PDF no lo tengo, pero sí un enlace para que puedas ver un audiolibro que hay de forma gratuita, obviamente te lo puedo hacer llegar. Así que escribime en los comentarios, no hay ningún problema, y podés analizarlo y verlo por vos mismo. Es un libro interesante. Según mi punto de vista se puede sacar muchas cosas buenas. Hay muchas mezclas con filosofías de hombres o con el punto de vista de muchas personas que a veces no están en armonía con lo que se enseña por lo general, pero no nos olvidemos que cada uno tiene su percepción, y que si yo voy al mundo de los espíritus lo voy a ver de una forma, más allá de que sea de una determinada forma, lo voy a ver a mi manera, y vos probablemente percibas otras cosas, pero no quiere decir que estén mal, es cuestión de percepción y es lo que podemos ver aquí. Espero que te haya gustado este simple video. Te invito a suscribirte al canal si no lo estás, que les puedas dar me gusta, y si es un tema interesante, compartilo. Muchas gracias.